A continuación, comenzaremos este segundo cátedra de administración y será muy importante que puedas prestar atención, dado que en este capítulo abordaremos aspectos relevantes relacionados con las teorías de la administración. Veremos algunos antecedentes históricos, como por ejemplo, ilustraciones de casos de administración en los inicios de los tiempos, también la contribución de Adam Smith y el aporte de la revolución industrial. También trataremos aspectos como por ejemplo la administración científica, teorías generales de la administración, el método cuantitativo, el comportamiento organizacional y el enfoque sistémico y el de contingencias. Entonces, para comenzar este proceso, tenemos que entender que siempre han existido emprendedores, siempre han existido líderes que han dirigido un grupo humano para poder alcanzar objetivos estratégicos y de carácter organizacional. Un ejemplo de ello son las pirámides de Egipto. Ustedes pueden recordar que para poder desarrollar una pirámide se necesitaron 1000 trabajadores durante 20 años, lo cual claramente incurrió un proceso de administración donde había un gerente que debía definir qué cosas se debían hacer, quién debía realizarlas, bajo qué criterio y bajo qué circunstancias se debían efectuar y también quién era el responsable de poder verificar de que las labores sean cumplidas. Adam Smith, por su parte, era un estudioso de la administración y particularmente lo que hizo él fue aportar significativamente con el libro que publicó llamado Las riquezas de las naciones, donde él argumentaba que las organizaciones podían sacar una ventaja al momento de implementar la división del trabajo, y que no solamente eso se refería a la empresa, sino que también a la sociedad en su conjunto. Porque la división del trabajo era la descomposición de diversos trabajos en tareas especializadas y repetidas, donde el individuo se desempeñaba en lo que mejor hace y donde tiene las mejores habilidades y destrezas para poder desempeñar el cargo que se le está demandando implementar. Por ese lado, es importante que haya una división del trabajo porque se pueden perfeccionar las habilidades y las destrezas del trabajador y a su vez se puede ahorrar recursos escasos como por ejemplo el tiempo de poder cambiar de una tarea a otra tarea. Y además, recordemos que hubo un proceso de invenciones significativo con la incorporación de maquinarias, herramientas y técnicas apropiadas para que los individuos pudiesen realizar mejor y adecuadamente su trabajo, lo cual, como división del trabajo, contribuye a que haya un mejor proceso de obtención de ventajas económicas. Por otro lado, la revolución industrial también hizo su contribución importante porque ayudó a que se pudiese reemplazar el trabajo de la mano de obra por máquinas, por procesos que se implementaran de tal manera que ayudasen a manufacturar los productos para los hogares a través de maquinarias, de producción en masa y de un transporte más eficiente. Además está la administración científica, donde Frederick Taylor expuso que había ciertos principios en la administración científica y él expresaba básicamente que había un método científico peculiar donde los individuos que administraban a un grupo de personas podían determinar la mejor manera de hacer el trabajo. Y para eso, científicamente, ellos debían analizar exhaustivamente el trabajo, el entorno de trabajo, las personas y los requerimientos del puesto de trabajo a fin de poder minimizar todos los movimientos en todas las combinaciones posibles asociados a los procedimientos técnicos y a las herramientas que iban a alcanzar un mayor nivel de productividad. Con eso, Taylor tuvo éxito porque logró posicionar el pensamiento administrativo que alude a que las personas correctas deben estar en el puesto correcto y que las herramientas y los equipos correctos deben estar consistentemente alineados e interrelacionados con este individuo que forma parte del equipo humano de la organización. Entonces, junto con ello,
Taylor postuló que si a las personas le damos un incentivo económico para que puedan aumentar el proceso perfectible de todas sus actividades, claramente eso fomentaría que los individuos estén más comprometidos para poder desempeñarse más eficaz y eficientemente, logrando mejoras sostenibles y permanentes a través del tiempo, con el desenlace de incrementar la productividad incluso hasta un 200%. Eso nos lleva a pensar lo siguiente: ¿cómo aplican hoy los administradores la administración científica? Para ustedes aplicar ese concepto de administración científica, deben analizar exhaustivamente, en profundidad y detalladamente todas las tareas básicas del trabajo. ¿Eso qué significa? Ustedes deben hacer una descripción detallada, secuencial, de todos los procesos que como trabajador sus subordinados deben realizar, a fin de que ustedes puedan identificar todas las tareas y puedan lograr hacer un estudio de los tiempos y los movimientos necesarios que amerita el trabajo, para poder así eliminar aquellos movimientos que ustedes identifiquen que el trabajador hace ineficientemente, de manera que los movimientos inútiles puedan ser eliminados con el fin de poder perfeccionar y mejorar el ciclo operativo del negocio. Además, ustedes deben contratar a personas que sean calificadas, no a las personas que son amigos, que son conocidos o que son una referencia o un dato de un tercero que les hace una buena mención respecto al perfil de este individuo. Ustedes deben contratar a las personas calificadas que realmente cumplan con los requerimientos del puesto de trabajo, de modo que haya un calce y una consistencia entre lo que el individuo ofrece en cuanto a competencias, habilidades, destrezas y competencias, y con lo que el puesto requiere que el individuo pueda entregarle. Por lo tanto, ustedes también, simultáneamente y de forma paralela, pueden diseñar un sistema de incentivos a fin de poder motivar, exhortar, animar e incentivar a las personas a que puedan aumentar su producción, y que esos incentivos estén basados en un incremento en la productividad. Por otro lado, está la teoría general de la administración, y acá hay un individuo que es Henry Fayol, que postuló 14 principios que son, en esencia, reglas administrativas básicas que todo administrador, todo gerente o todo individuo que tiene un rol de liderazgo y que desea manejar o coordinar un grupo humano debe conocer y debe internalizar, aprender y aplicar. Para poder entender eso, vamos a hablar acerca de los 14 principios. Primero, ustedes deben entender de que es necesario y vital que en su grupo humano de trabajadores exista una división del trabajo, es decir, que cada persona se especialice en lo que mejor hace, donde tiene más experticia y en las labores que más les agrada, que más les satisface y en las cuales puede desempeñar un mayor componente de pasión en todo el proceso de implementación de las labores productivas que está desempeñando. Por lo tanto, si ustedes dividen el trabajo y son rigurosos y exhaustivos y minuciosos en analizar con profundidad todo este proceso, van a poder identificar claramente cómo dividir el trabajo óptimamente. Si ustedes además tienen un espíritu de grupo, un espíritu colectivo, humano, fraternal, donde tienen claramente la propensión marginal al apoyo y la colaboración, habrá mayor propensión al éxito, porque podrán alcanzar mucho más con el equipo unido y trabajando siempre dispuestos en pos de alcanzar un fin común. Por eso, ustedes también deben tener iniciativa, lo que significa que deben tener proactividad y no esperar que otro individuo les fomente o les diga lo que tienen que hacer, sabiendo ustedes que deben realizarlo. Si ustedes tienen iniciativa propia y son proactivos y pueden lograr implementar un curso de acción dentro de su círculo de potestad, claramente podrán tener atribuciones y progreso y mejoramiento y mayor capacidad de actuar oportunamente de manera eficaz dentro de la empresa. Recordando que debe haber una cierta estabilidad de la antigüedad. Ustedes deben recordar que van a haber personas que tienen mayor antigüedad participando en la empresa. Es decir, tienen más experticia, tienen más internalizado la cultura de la empresa, los valores, los principios, los procesos y todo el ciclo operativo en general. Por lo cual ustedes, como individuos, deben ayudar a los que están recién entrando al grupo humano para que puedan conocer, adaptarse a través de una adecuada inducción y ayudando y proporcionando a que los individuos logren entender de que hay gente que tiene más experiencia y que ellos pueden aprender de esas personas. Siendo siempre individuos que apliquen la equidad, lo cual implica que ustedes deben básicamente aplicar las normas para todas las personas del mismo modo. No pueden haber excepción de personas.
Ustedes tienen normas, tienen reglas, tienen ciertos patrones de conducta previamente deliberados, formalmente anunciados y difundidos, que claramente marcan la línea de la cancha para que ustedes puedan tener un margen de movimiento dentro de un contexto de autoridad que puedan recibir. Si claramente una persona transgrede ciertas normas, va a tener una sanción para poder estimular a que los individuos puedan obedecer las cosas y pueda haber orden. De modo tal que es importante que en la empresa no haya excepción de personas, en el sentido de la aplicación de estas normas. Si un individuo llega atrasado 15 minutos y le descuentan de su salario diario a pagar por causa del atraso, también que sea factible aplicar esa sanción a los individuos del alto nivel, que no solamente esté para una aplicación a los que son parte del nivel operativo, sino que también el táctico y el estratégico. Por lo tanto, debe haber un orden, debe haber transparencia en la información, debe haber un orden en toda la distribución de las máquinas, los equipos y la capacidad instalada, de manera que se pueda trabajar eficientemente, y recordando que debe haber un escalafón, es decir, una aspiración y una posibilidad de poder aspirar a hacer carrera en la empresa, a recibir potencialmente mayores niveles de responsabilidad y aspirar a nuevos cargos con mayor remuneración, a fin de poder mantener instancias de capacitación donde el individuo, que es el subordinado o el colaborador, sea dentro de un proceso motivador, sujeto a instancias que le alienten a hacer lo correcto para poder progresar. Además, recuerden que va a haber una centralización, lo cual implica que va a haber una instancia de burocracia, va a haber una respectiva estructura organizacional, donde va a haber un organigrama, y en ese organigrama va a haber una distribución de las autoridades, de las responsabilidades y de las mayordomías y las actividades y labores que cada persona va a desempeñar. Pero, como va a ser una estructura piramidal, con burocracia, recuerden siempre respetar las líneas de autoridad. La unidad de mando es muy importante, y la unidad de dirección. ¿Qué significa eso? Si ustedes, por ejemplo, son parte del gerente, o son gerentes que dirigen un grupo humano del Departamento de Operación y Logística, ustedes tienen una autoridad sobre un grupo de subordinados que trabaja en ese departamento, en esa área funcional del negocio. No obstante, de manera paralela, hay otra área funcional que es interdependiente y se interrelaciona con la nuestra, que es el Departamento de Operación y Logística, pero hay un jefe, por ejemplo, de finanzas. Y si este jefe de finanzas intercede en tu mando o en tu asignación de responsabilidad sobre tu grupo humano, claramente va a generar un poco de inseguridad, va a generar un poco de desconfianza, de incredulidad, y también va a haber una cierta falacia en cuanto a lo que sea la percepción de los subordinados. Porque tu subordinado va a decir, oye, ¿y a quién le creo? ¿A mi jefe directo de línea o al gerente de finanzas? Mi gerente de operaciones me dice que haga cierta labor, pero el gerente de finanzas me dice otra cosa. Entonces eso genera una controversia, hay discrepancias y puede generar conflicto y básicamente un retroceso en todo el plano productivo de la organización. Por lo tanto, no deben interferirse en la línea de autoridad, debe haber un orden burocrático donde las personas le rindan cuenta y cada persona debe saber a quién rendirle cuenta y quién debe monitorear y supervisar el trabajo de qué grupo y sobre qué grupo tiene mayordomía para tomar decisiones y aspectos de liderazgo. Entonces, debe haber unidad de mando y unidad de dirección. Recordando que los subordinados son personas humanas, son individuos con emociones, con sentimientos y con necesidades. Son igualmente valiosos y contribuyen con un aporte significativo, al igual que las personas del plano estratégico. Por lo tanto, no deben haber distinciones. Son todos valiosos y todos contribuyen al perfeccionamiento del ciclo operativo del negocio. Lo relevante es que pueda existir disciplina y un manejo adecuado de la autoridad, para que los individuos puedan tener no orgullo, ni mirar por debajo a los que tienen un rango inferior dentro de la estructura jerárquica, o los que están abajo, mirar con actitud de crítica y de reproche y de queja permanente y de calumnias y cosas por el estilo a los que están arriba. Eso no debe existir. Sin embargo, para complementar un poco este contexto de los 14 principios de la administración, es importante que tengamos en presente de que hay un individuo, Max Weber, que describió el tipo de organización ideal y la denominó una estructura burocrática. Ya hablé previamente de manera implícita lo que es la burocracia, no obstante, a continuación vamos a hablar acerca de las características de la burocracia y tenemos que recordar de que la burocracia se centra en el personal. Ustedes deben estar siempre orientados en el personal y los gerentes deben ser personas competentes, con estudio, capacitadas, y recuerden como gerentes o como administradores que ustedes no son dueños de las unidades de negocio,
o de las unidades funcionales del negocio. Por lo tanto, son un elemento más de aporte para la empresa, tal cual lo es un individuo que está en el nivel operativo. No hagan excepción de personas ni se le vayan los humos a la cabeza, porque ustedes también son personas y también deben recordar de que tienen necesidades e intereses. Otro elemento es la impersonalidad. Esto se refiere básicamente a la aplicación uniforme de las reglas. Si hay reglas, si hay normas, a todos se les aplica por igual. No hay excepciones. No porque esté con el gerente general, con el nivel estratégico, yo tomo decisiones, estoy en la parte más alta de la estructura jerárquica piramidal de la empresa, no porque esté ubicado ahí voy a ser exento de sanciones como consecuencia de la transgresión de las normas o del comportamiento ético de conducta que se han fijado para la empresa dentro del contexto valórico de la cultura organizacional. Por lo tanto, debe haber una impersonalidad, aplicación uniforme de las normas para todos igual. Y la división del trabajo, donde cada persona se especializa en lo que mejor hace y en tareas simples, rutinarias y bien definidas. También debe haber una adecuada jerarquía de autoridad, como les hablé, hay ciertas posiciones de liderazgo o de jerarquía con líneas de mando claras y bien definidas, bien difundidas, donde todas las conocen y todos pueden tener acceso a eso con transparencia. Por lo tanto, no hay que transgredir o romper la línea de autoridad. Eso va contra el orden de la jerarquía o de la organización. También debe haber una selección formal, donde las personas que se eligen para formar un puesto de trabajo deben ser las más calificadas técnicamente, de tal manera que puedan ser idóneas para los requerimientos del puesto de trabajo. Y por último, deben haber reglas y normas formales previamente deliberadas, definidas, formalmente anunciadas y transmitidas para que todos las puedan internalizar y conocer, aprender y practicar. Entonces, con todos estos principios de Henry Fayol, que son normas, comportamientos de conducta básicos que todo administrador debe conocer y aprender y aplicar, hablamos también acerca de la organización ideal, que está básicamente constituida por un contexto burocrático. Hablamos de las características de la burocracia, pero también hay que tener en cuenta de que hay una disciplina que estudia el comportamiento de las organizaciones. Y básicamente esta disciplina, que claramente, recuerden, la abordaremos en otra cátedra paralela que se llamará el comportamiento organizacional, abordará básicamente teorías como la motivación, el liderazgo, la confianza que debe existir entre el equipo de trabajo, el trabajo en equipo y el manejo de los conflictos. Entonces, con todo esto que ya les he mencionado, tienen que tener presente de que existe un método sistémico que es donde hay partes interdependientes que se alinean y se asocian unas con otras porque están relacionadas para poder producir un todo unificado. Y ese sistema es básicamente un sistema de producción que está relacionado con que la empresa obtiene insumos, materias primas, recursos humanos, capital y tecnología y también información relevante y privilegiada, donde la empresa como un todo, como un sistema integral, debe transformar todos esos recursos escasos a través del trabajo de los empleados y las actividades gerenciales con la tecnología para que dé resultado los productos y servicios, la emanación financiera y la información y los resultados humanos mediante la evaluación de desempeño. Todo eso es importante dentro del contexto del método sistémico porque nos ayuda a nosotros como gerentes o a ustedes como administradores a que puedan coordinar adecuadamente todas las actividades laborales, que puedan organizar y asegurarse de que todos los elementos interdependientes estén trabajando juntos para alcanzar el logro de las metas globales de la empresa, de manera tal que ustedes puedan entender cómo tomar decisiones y al tomarlas saber en qué área de la organización va a afectar más significativamente y cómo hacerlo. Por eso es tan relevante el método de contingencias, porque este método es un método situacional que también se le llama de ese modo para poder hacer un análisis exhaustivo de las diferentes situaciones que enfrenta la empresa en las diferentes áreas funcionales y en los diferentes niveles estratégicos, tácticos u operacionales. Por lo tanto, hay un método de contingencias donde el gerente debe estar atento a las fluctuaciones del entorno, pero además esto va a fluctuar porque el gerente, recuerden, que no tiene cierto control y manejo de todas las variables o de todos los factores que determinan el comportamiento humano. Hay elementos que están fuera del alcance o de la cobertura de manejo del gerente. Y para eso ustedes deben estar muy atentos porque lo que sí ustedes pueden controlar y verificar, monitorear y supervisar
permanentemente y con ahínco en la administración de la calidad total. Ustedes deben promover una filosofía administrativa donde haya una idea de mejoramiento continuo, donde haya una propensa idea creciente hacia dar cada vez una mejor respuesta a todas las necesidades de sus clientes y a todas las expectativas de sus clientes. Por lo tanto, el objetivo es que ustedes puedan fomentar y crear en su organización mayor compromiso hacia el mejoramiento continuo de todos los procesos productivos. Para eso, ahí está lo que ustedes como administradores deben desempeñar. Y para eso, primero, deben enfocarse intensivamente en el cliente. ¿Qué le gusta al cliente? ¿Cómo le gusta que yo me relacione con él? ¿Cuáles son las necesidades reales que él tiene? ¿Cuáles son los requerimientos sobre las características del producto que él demanda? ¿Cuáles son los patrones de consumo? ¿Cuáles son las percepciones que el cliente tiene acerca de mi servicio? ¿Me preocupo realmente en el mejoramiento continuo? ¿Debo mejorar permanentemente? No solamente en la operación del departamento de logística y operaciones, sino que también en ventas, en marketing, en finanzas, en todo lo que tiene que ver con informática, con el manejo de información. Entonces yo me debo preocupar de todos los procesos, mejorar la calidad en todas las áreas de la empresa a través de mediciones precisas de cómo estamos realizando el trabajo a fin de evaluar y tener un diagnóstico organizacional que les permita empoderar a sus trabajadores de manera que ellos puedan sentirse motivados, satisfechos y compensados por sus buenas labores o por su buen rendimiento de productividad. De manera tal que si ellos miden y ven que están progresando, van a tener mayor autorrealización, mayor satisfacción y mayor estímulo para poder ser aún más productivos como consecuencia de las eventuales compensaciones que ustedes les van a proporcionar. Entonces, midan el trabajo. Respecto a la administración de la calidad total, recuerden que es distinto a todos los otros contextos que hemos hablado, porque básicamente este contexto no implica bajar los costos ni aumentar la producción. Implica diferenciarnos, implica tener aspectos distintivos, únicos, que claramente hagan que nuestra empresa sea diferente a la competencia, y eso va a incurrir claramente en una estructura de costos más elevada, pero va a haber una mayor diferenciación y un mayor posicionamiento de imagen y de marca y de calidad en el mercado. Muchas gracias, amigos.